Ella fue llamada estéril, despreciada por muchos, olvidada por su propia comunidad, pero lo que nadie sabía, lo que ni siquiera los más sabios sacerdotes imaginaban, es que Dios había guardado para Santa Ana un milagro oculto, un milagro que solo se revelaría en el momento exacto, cambiando el destino no solo de su vida, sino de toda la humanidad. La mujer que lloraba en el silencio de la noche llevaba dentro de sí un propósito grandioso que hasta hoy pocas personas conocen. Quédate conmigo hasta el final, porque hoy vas a descubrir el misterio divino que hizo de Santa Ana la abuela del Salvador, y que puede iluminar de forma sorprendente tu propia fe. La historia de Santa Ana comienza lejos de los grandes focos, en una aldea tranquila, escondida entre montañas y campos fértiles, donde la vida transcurre al ritmo del viento y de las estaciones. Era una tierra silenciosa, donde las oraciones se mezclaban con el suave sonido de las hojas de los árboles, el canto de los pájaros y el murmullo de los arroyos. Pero, a pesar de la paz exterior, en el corazón de Ana había una tormenta silenciosa. Ellos veían el dolor en los ojos de su hija y querían verla feliz, pero la maternidad parecía un sueño lejano, como una nube que nunca tocaba el suelo. El amor de Ana por Dios, sin embargo, era su faro. Aún sin hijos, creía que la oración y la fe podían abrir caminos. Sabía que en medio del silencio de sus lágrimas, algo mayor se estaba preparando. El amanecer siempre traía una nueva esperanza, así como la cosecha, cuando finalmente la tierra daba sus frutos. Pero, para Ana, el deseo de ser madre era más que un simple anhelo de tener un hijo. Era una búsqueda incesante de un propósito mayor, algo que ella sentía en su interior, como si su misión fuera de importancia divina. La joven, sentada al borde de su cama, con la suave brisa tocando su piel, sentía la inmensa lucha entre la fe y la duda, pero nunca cedió. La certeza de que Dios algún día escucharía sus oraciones era la llama que mantenía su corazón caliente en las largas noches solitarias. El mismo campo alrededor de su casa parecía reflejar la jornada interna de Ana. Sin embargo, al crecer, el deseo de ser madre fue creciendo de manera abrumadora. Para las mujeres de su época, la maternidad no era solo un don, sino una vocación. Las miradas de las otras mujeres, la pregunta constante, ¿cuándo tendrás hijos?, se convertían en una presión silenciosa pero pesada que pesaba sobre los hombros de Ana. Ella miraba a las otras madres de la aldea, sus casas llenas de risas infantiles, y sentía una soledad creciente. Pero a pesar de las dificultades, Ana nunca dejó que la tristeza se apoderara de su espíritu. Cada noche ella rezaba, oraba y se entregaba a la voluntad de Dios. Sus padres, aunque comprensivos, también estaban preocupados. Desde la infancia sintió el peso de un deseo profundo: ser madre. Su deseo no era solo de generar una vida, sino de crear un ser que pudiera servir a Dios de manera pura y devota. El hogar de Ana, aunque simple, estaba permeado por una fe inquebrantable. Desde temprano, sus padres le enseñaron que la vida era un don divino y que, incluso en las pruebas, Dios no fallaría. Pero en su corazón sabía, la espera era una prueba de su fe. Se aferraba a la creencia de que su alma, purificada por el dolor de la espera, estaba siendo preparada para algo grandioso. Cada día que pasaba era una oportunidad para profundizar más en su fe, para entregarse más completamente a la voluntad divina. El pueblo de su aldea ya comenzaba a percibir la gravedad del dolor de Ana. Veían su aflicción silenciosa, la mirada distante, la sonrisa gentil que no ocultaba más las marcas de la lucha interior. Pero Ana nunca dejó que el dolor se manifestara por completo. Continuaba viviendo con dignidad, sirviendo a su marido, su familia y sus amigos, con una bondad que la hacía amada por todos a su alrededor.
Sabía que la verdadera paz no vendría de la maternidad, sino de la aceptación plena de la voluntad de Dios. No se hablaba abiertamente sobre el dolor de no poder tener hijos, pero la tristeza era visible, cargada en cada gesto y mirada de Ana. Ella se aislaba, a veces, en las orillas del río, donde el sonido del agua corriendo parecía calmarla, como si el propio curso de la vida le dijera que, aunque los tiempos difíciles aún estuvieran presentes, no estaba sola. En esas orillas, Ana muchas veces se entregaba a una oración silenciosa. El agua que corría, el sonido de las hojas al viento, todo parecía mezclarse con su súplica interior. A medida que se arrodillaba y miraba al cielo, su corazón se volvía ligero, como si por un momento se entregara completamente a la voluntad divina. Sabía que el Señor, en su tiempo, la bendeciría. Cada oración que hacía no era solo un pedido, sino una entrega de su vida. Era un acto de confianza incondicional, donde, sin palabras, dejaba que su alma se entregara a la voluntad de Dios. Aún así, el peso de la espera era inmenso. Las semanas se arrastraban, las estaciones cambiaban, y la joven Ana sentía con cada ciclo de luna el dolor de aquello que no podía controlar. Los meses pasaban, y con ellos la sensación de que quizás, la respuesta de Dios tardaría más de lo que ella pudiera soportar. Al observar el cielo, con sus estrellas centelleando, Ana se preguntaba, en medio del silencio de la noche, si algún día tendría la oportunidad de ver su vientre llenarse de vida, o si su dolor sería eterno. En aquellos tiempos, la esterilidad era vista como una especie de maldición, algo que provocaba miradas y comentarios indeseados. Su alma, marcada por el dolor, pero también por la esperanza, sabía que el destino de su vida estaba en manos de Dios, y ella, con humildad y paciencia, continuaría esperando, porque sabía que, en algún momento, el silencio de la espera daría lugar a un grito de alegría, un grito que anunciaría la realización de su mayor sueño, ser madre. Ana, con la mirada serena y el cabello largo y negro delicadamente recogido detrás de la oreja, tenía una sonrisa que, aunque suave, escondía una expectativa silenciosa, un ardiente deseo de ver su vida transformada. Joaquín, por su parte, sostenía su mano con la firmeza de quien sabía que el camino que seguirían no sería fácil, pero que con fe y unión podrían superar cualquier adversidad. En su casa simple, en las paredes que atestiguaban cada momento de su vida, Ana sentía la presencia de Dios como una compañía constante. La fe que cultivaba, aunque silenciosa, era más fuerte que cualquier dolor. La oración, su aliada constante, se convertía en el sustento de sus días y noches. Ambos eran descendientes de linajes sagrados, con una fuerte conexión con las tradiciones de Israel. Joaquín, hombre justo y de fe profunda, tenía un corazón noble, pero también cargaba la aflicción de una vida marcada por la falta de hijos, algo que, en su época, era interpretado como un castigo divino. El día de la boda, con toda su simplicidad, reflejaba la seriedad del compromiso que ambos asumían ante Dios. Ana no tenía respuestas, pero tenía algo mucho más valioso: la confianza de que, si Dios la había elegido para esta prueba, Él también sabría la hora de responder. Mientras el sonido de la vida seguía su curso alrededor, con las mujeres de la aldea cuidando de sus hijos y los niños jugando en los campos, Ana continuaba su viaje silencioso. La unión de Ana con Joaquín, que en muchos aspectos era un reflejo de sus propias vidas, no era solo una celebración de amor entre dos corazones, sino también una unión de esperanzas, oraciones y sueños no expresados. En una época en que el matrimonio tenía no solo un significado social, sino también una dimensión profundamente religiosa, el encuentro de los dos era algo que trascendía los lazos terrenales.
Era como si cada lágrima derramada, cada suspiro de desesperación fuera una ofrenda silenciosa, una pequeña semilla plantada en el suelo de la fe, esperando el momento adecuado para germinar. No se trataba solo de esperar por un hijo. Era un viaje de fe, donde cada oración traía consigo un pedido silencioso para que Dios los guiara con paciencia y sabiduría. En los días tranquilos, la pareja se entregaba al trabajo diario, cuidando la tierra, las plantas y los animales, pero en sus mentes y corazones nunca dejaba de existir la llama de la esperanza por un hijo. Sabían que, como toda buena alianza, aquella era un viaje de entrega y confianza, en el que cada uno cedería un poco de sí mismo para que el otro creciera, y juntos podrían encontrar aquello que tanto buscaban, la gracia de Dios. Durante las noches de oración conyugal, Ana y Joaquín ofrecían sus plegarias, no solo por la realización de sus deseos, sino también por la sabiduría de saber esperar el tiempo de Dios. El sufrimiento de no tener hijos, que muchas veces acompañaba a la pareja, no los alejaba de su fe. Por el contrario, cada día sin la gracia de la maternidad, el amor que los unía se fortalecía, y con él la certeza de que un día el Señor escucharía sus oraciones. La ceremonia, con sus suaves oraciones y los cantos que resonaban por la pequeña aldea, estaba lejos de ser solo una formalidad. Era un pacto ante Dios, una promesa de que, si el Señor les concedía hijos, serían dedicados al servicio divino. El matrimonio de Ana y Joaquín, aunque simple, estaba impregnado de un profundo simbolismo. No veían su unión como solo una búsqueda de la felicidad personal, sino como una misión a cumplir. La presencia de Dios en su vida cotidiana, en las pequeñas cosas, como el ritmo de la naturaleza y los ciclos de las estaciones, hacía que cada momento estuviera cargado de una sensación de que algo divino estaba siendo preparado. En el silencio del campo, en el suave sonido de la tierra siendo labrada, Ana y Joaquín sentían la certeza de que estaban siendo moldeados para algo mayor. Era una espera silenciosa, sin murmullos de angustia, pero impregnada de un fuerte compromiso con el amor y la confianza que depositaban en las manos de Dios. La quietud que rodeaba el hogar de la pareja era, muchas veces, interrumpida por conversaciones silenciosas a la luz de las velas, donde Ana y Joaquín hablaban sobre las bendiciones de las que ya habían sido agraciados, pero también sobre los desafíos que aún debían enfrentar. Las mujeres de la aldea en sus visitas miraban a Ana con una mezcla de simpatía y piedad, sin darse cuenta de que el dolor más profundo no estaba en la ausencia del hijo, sino en el silencio de las oraciones no respondidas. Estas pequeñas interacciones, aparentemente banales, tenían el poder de aumentar el dolor interior de Ana. Sin embargo, nunca dejó que eso la dominara. Su unión no era solo física, sino una fusión de esperanzas, oraciones y promesas silenciosas. Juntos, Ana y Joaquín enfrentaban la dificultad de la infertilidad con una dignidad que solo personas profundamente confiadas en Dios podrían tener. Y, aunque el tiempo pasaba y la sensación de que la respuesta divina se demoraba, su fe jamás vacilaba. Joaquín muchas veces levantaba los ojos al cielo y con una sonrisa serena decía a Ana: «Dios nos dará a nuestra hija cuando sea el momento adecuado». Era un consuelo, pero también una forma de mantener viva la llama de la esperanza, sin que se apagara en el vacío de la espera. Sin embargo, la presión sobre la pareja no venía solo de dentro de casa. La mirada de las otras personas, el suspiro colectivo de quienes vivían la vida con la certeza de la maternidad, se convertía en una sombra invisible que rondaba su vida.
Las palabras de consuelo, aparentemente inofensivas, pero cargadas de una ansiedad silenciosa, surgían en las conversaciones cotidianas. Cada amanecer, cada oración, cada suspiro en la noche estrellada era una expresión silenciosa de la certeza de que el Señor nunca los dejaría desamparados. Ese momento de espera, de confianza silenciosa, sería el preludio de uno de los mayores milagros ya conocidos por la humanidad. Pero por ahora era solo un capítulo más en la vida de una pareja devota que, a pesar del dolor, nunca perdió la esperanza. Con humildad aceptó las preguntas y las miradas, sin dejar jamás traslucir la angustia que, a veces, la acompañaba. La fe de Ana y Joaquín nunca fue un simple consuelo. Era la fuerza que los impulsaba a seguir adelante, incluso en los días más difíciles. Tenían la profunda comprensión de que la verdadera gracia no se basa en resultados inmediatos, sino en confiar en que la voluntad divina se revelaría en el tiempo perfecto. Ese silencio, mezclado con el sonido del viento que pasaba entre los árboles, hacía que sus lamentos se sintieran como ecos en el universo, como si, al gritar al cielo, estuviera siendo escuchada. Pero, por más que clamara, el tiempo no traía respuesta. Sus padres, amables y comprensivos, observaban su dolor sin palabras, sin saber realmente cómo aliviar el peso que ella cargaba. Incluso las miradas más tiernas, aquellas de compasión, parecían tener el peso de un juicio silencioso. ¿Por qué aún no tienes hijos? En aquellas largas y solitarias tardes, Ana se retiraba al campo, lejos de las miradas curiosas de la aldea, donde podía, finalmente, llorar sin ser vista. Cuando caminaba por la aldea, el sonido de las risas infantiles y el alboroto de los niños jugando en los campos parecían amplificar su soledad. Las madres alrededor, con sus hijos en brazos, no sabían que, detrás de cada sonrisa y abrazo, Ana cargaba un dolor profundo que solo ella comprendía. Sabían que ella no se lamentaba solo por la ausencia de hijos, sino por el silencio de sus oraciones no atendidas. Y con cada año que pasaba, la espera parecía extenderse más, convirtiéndose en una carga cada vez más pesada. Era en las noches silenciosas que el dolor de Ana tomaba proporciones aún mayores. Cuando se acostaba, al lado de Joaquín, el vacío de la cama, la ausencia de un hijo para llamar suyo, era palpable. El dolor de Ana, de no ser madre, crecía silenciosamente, como una herida que nunca cicatriza. En las mañanas claras y en las tardes doradas, ella veía el sol brillar con la promesa de un nuevo día, pero en su corazón persistía una sombra. El ardiente deseo de ser madre que la acompañaba desde la infancia no se apagaba. La historia de ellos, sin gran alarde, sería eternizada en el amor y en la dedicación a una misión divina que, en breve, se revelaría en el nacimiento de la hija que cambiaría el curso de la historia. Ana y Joaquín, en su fe tranquila, ya sabían. Dios tenía algo grandioso reservado para ellos, algo que solo Él podría revelar en el momento adecuado. Y ese tiempo, más que cualquier otro, estaba a punto de llegar. No se hablaba abiertamente sobre la infertilidad, pero la vergüenza estaba implícita en el aire, como una sombra constante que seguía cada paso de Ana. La incomprensión de los otros, por más que no se expresara directamente, estaba en cada sonrisa amarga que ella recibía. Sin embargo, en medio de todo esto, Ana nunca perdió su fe. Cada mes que pasaba, la esperanza de Ana de que un hijo estuviera en su vientre se apagaba un poco más. En su mente sabía que el tiempo estaba en su contra. Ya no era más una joven llena de posibilidades, sino una mujer que llevaba el dolor de su esterilidad durante todos esos años, y el peso del juicio social, la mirada silenciosa de los otros, hacía todo aún más difícil. Joaquín,
que la amaba con un corazón puro, sentía su dolor, pero no sabía cómo compartirlo. La empatía que él poseía no podía llenar el vacío que ambos llevaban. En silencio le ofrecía un consuelo que era más silencioso de lo que las palabras podrían alcanzar. Pero por dentro, él también estaba devastado, pues entendía que, en su sociedad, la falta de hijos no era solo un desafío personal, sino una marca de reproche. Al contrario, creía que, detrás de todo el dolor, algo más grande estaba siendo preparado. Sabía que Dios no la abandonaría, aunque los signos parecieran decir lo contrario. Cuando oraba, su voz era un susurro suave, como si intentara hablar con Dios de una manera íntima y personal, como si Él estuviera lo suficientemente cerca para escuchar sus pensamientos más profundos. Incluso cuando las lágrimas caían silenciosas por sus mejillas, sabía que la única respuesta verdadera vendría del Señor. No dudaba de la bondad de Dios, incluso cuando su dolor se volvía insoportable. Tenía una fe inquebrantable, pero su alma, por más fuerte que fuera, también estaba cansada. La soledad, la espera y la frustración hacían los días más difíciles, pero Ana no permitía que su fe vacilara. No pedía más de lo que su corazón ansiaba. Solo pedía un hijo, una bendición que transformaría su vida y daría un propósito aún mayor a su existencia. En las noches más silenciosas, cuando la luna llena iluminaba la aldea, Ana permanecía en oración. En su mente se entregaba totalmente al plan divino, confiando en que, en el momento adecuado, Dios le respondería. Clamaba por una respuesta, por un cambio, por un milagro. Sabía que su vida sin ese hijo no estaba completa. Pero la verdad era que en ese momento Ana no sabía si el milagro vendría. Solo sabía que, a pesar de todo, continuaría creyendo. El mundo alrededor de Ana no entendía su dolor. No había palabras de consuelo suficientes que pudieran aliviar el vacío que ella sentía. Sin embargo, había un día, un momento, en que Ana sintió que su dolor se había vuelto insoportable. La ansiedad era palpable en su pecho y su corazón se apretaba con la angustia de que quizás nunca sería madre. Ese día se retiró a un rincón de la casa, donde la luz suave de las velas iluminaba sus lágrimas. En un momento de desesperación, se arrodilló y entregó su alma a Dios. La oración ya no era una solicitud, sino un grito del corazón. Las primeras luces de la mañana tocaban suavemente las paredes de su casa y el sonido del viento que pasaba por los árboles parecía llevar consigo algo nuevo, una promesa, como si el propio universo se estuviera alineando para revelar algo grandioso. El corazón de Ana latía más rápido, como si finalmente fuera el momento por el que había esperado toda su vida. Y por más que el mundo no comprendiera su dolor, ella sabía que la respuesta divina vendría cuando fuera el momento perfecto. Era un amanecer sereno cuando Ana sintió en lo profundo de su ser que aquel día no sería como los otros. Incluso en medio del silencio de su vida, sabía que su espera no era sin propósito. El silencio de sus oraciones, el lamento silencioso que ella ofrecía a Dios, no sería en vano. Creía que el Señor escucharía su súplica a su debido tiempo, y ese tiempo, más temprano que tarde, traería la alegría que tanto anhelaba. Pero por ahora permanecía firme, en silencio, en fe, esperando. La vida a su alrededor seguía su curso. Las estaciones cambiaban, las plantas florecían y el viento susurraba. Pero dentro de Ana solo había una espera, una esperanza que persistía incluso cuando todo parecía en vano. En su soledad encontró un consuelo solitario, un consuelo que venía del fondo de su alma, donde la fe en Dios se mezclaba con el sufrimiento humano. Las noches pasaban lentamente, pero Ana nunca dejó que su fe se apagara. Sabía, en el fondo de su alma,
que la respuesta que tanto buscaba estaba a punto de llegar. La promesa que había hecho a Dios en sus oraciones más profundas, el compromiso de ofrecerle todo lo que más deseaba, estaba a punto de concretarse. Ana se levantó con el corazón lleno de una esperanza renovada, la misma esperanza que había llevado silenciosamente a lo largo de los años. Los sacerdotes, con sus vestiduras ceremoniales, se preparaban para los rituales matutinos, mientras el suave sonido del agua corriendo en las fuentes cercanas parecía mezclarse con el aroma de las ofrendas que estaban siendo preparadas. Ana se acercó con Joaquín a su lado, los dos en perfecta armonía, como si el peso de todos los años de espera los hubiera unido más que nunca. Cuando ella entró en el templo, el sonido de sus pasos, ligeros y reverentes, parecía resonar como una promesa de que algo importante estaba a punto de suceder. Se arrodilló frente al altar, sus rodillas tocando el suelo frío, y en su corazón se hizo una oración silenciosa. Era una oración hecha no solo de palabras, sino de todo su ser. La fe de ellos, construida en los largos años de espera, ahora se convertía en más que un simple deseo. Era un grito silencioso por un milagro, una súplica que venía de sus corazones unidos. El templo estaba tranquilo, como si también estuviera esperando la llegada de algo grandioso. Su esposo, Joaquín, ya estaba a su lado, con el rostro tranquilo y los ojos cargados de una fe silenciosa que ella tanto admiraba. Él la miró con la misma calma que siempre lo caracterizaba, pero en el fondo de su mirada había la ansiedad de un hombre que sabía que este podría ser el día que cambiaría el curso de su vida. Era como si el propio tiempo se hubiera detenido por un momento, permitiéndole respirar hondo y darse cuenta de que, finalmente, estaba siendo respondida. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero la certeza de que algo sagrado estaba a punto de realizarse se apoderó de todo su ser. En sus ojos, las lágrimas comenzaron a surgir, no de dolor, sino de pura gratitud. En ese momento, algo mágico parecía llenar el aire. El ambiente, hasta entonces calmado y sereno, parecía pulsar con una energía sutil, pero palpable. Cada vela encendida en el altar, cada suave murmullo del viento entrando por las ventanas del templo, parecía confirmar la oración de Ana. Estaban unidos no solo por el deseo de tener un hijo, sino por la certeza de que el Señor los escucharía. Joaquín no había dejado de esperar, y ahora, en aquel templo sagrado, ambos estaban entregados al Señor con la confianza de que Él nunca los abandonaría. Y entonces, como un susurro suave, casi imperceptible, Ana sintió algo en su corazón. La respuesta de Dios no vino en un rayo de luz, ni en una voz estruendosa. Sabía que su clamor no estaba siendo en vano, y con un corazón lleno de fe sintió la presencia de Dios de una manera única, una presencia envolvente y acogedora que parecía abrazar su alma. Joaquín, que siempre la había apoyado con una confianza silenciosa, estaba allí a su lado, con los ojos cerrados y las manos unidas en oración. No necesitaba hablar, porque su fe también era una oración silenciosa. Cada parte de su cuerpo, cada fibra de su alma, estaba dedicada a un pedido único y profundo: que Dios, en su infinita misericordia, mirara hacia ella y la bendijera con un hijo. No era más una súplica, sino una entrega. Ana se sentía como si su propio ser fuera una ofrenda al Señor, una expresión de fe que no necesitaba palabras para ser comprendida. Sabía que Dios la estaba escuchando y, más importante, sabía que Él respondería. Sintió el toque de la gracia divina, como si, de alguna manera, Dios la estuviera abrazando y diciendo: ahora ha llegado la hora. Mientras Ana permanecía arrodillada, los ojos cerrados y las manos unidas, ya no sentía la angustia de la espera ni el peso de la duda. La paz que ahora invadía su ser era indescriptible.
Era algo más profundo, más íntimo. Sintió con una claridad indescriptible que el milagro estaba a punto de suceder. No había necesidad de palabras, el milagro ya estaba en proceso. No necesitaba decir nada, porque su alma ya estaba en perfecta sintonía con la voluntad de Dios. Los suaves murmullos de la oración a su alrededor ahora parecían ser solo un eco distante, pues el mundo alrededor de Ana y Joaquín se había apagado, y el único sonido que quedaba era el de sus propios corazones latiendo en unísono, cada latido confirmando que la bendición divina estaba a punto de ser concedida. El templo, con su grandeza y simplicidad, ahora parecía ser el lugar donde todas las oraciones del mundo se encontraban, como si aquel fuera el centro de la fe. La luz suave que entraba por las ventanas, la fragancia de las hierbas y el sonido del viento eran ahora solo reflejos de la gloria de Dios, que en ese momento estaba sobre Ana y Joaquín. No sabían aún que en los meses siguientes el mayor milagro de sus vidas sucedería. Pero lo que sabían con certeza era que, en ese instante, la promesa de Dios ya se estaba cumpliendo. El milagro de la vida comenzaría allí, en el silencio del templo, en el corazón de una mujer que nunca dejó de creer. Ana no podía ver aún al hijo que pronto llevaría, pero sabía que la bendición de la maternidad que tanto había esperado ahora era suya. El milagro estaba en marcha y con él la promesa de un futuro repleto de fe, amor y finalmente la realización del mayor deseo de sus corazones. Cuando Ana finalmente sintió la pequeña vida pulsando dentro de sí, un torbellino de emociones la invadió, como si todo el peso de años de dolor y espera hubiera desaparecido en un solo instante. El milagro, silencioso y sublime, ocurría en su vientre, y ella sabía que la bendición que tanto había aguardado estaba a punto de materializarse ante sus ojos. Caminaba con un brillo diferente, ahora como si el propio mundo se hubiera inclinado para ofrecerle ese regalo divino. La vida, hasta entonces vacía, ahora rebosaba de una energía luminosa que llenaba los días de esperanza renovada. Se levantó del altar, su corazón inundado de una paz que nunca antes había experimentado. Sabía, sin ninguna duda, que Dios la había escuchado y que finalmente su oración sería atendida. Y así, en el silencio de un templo sagrado, donde la fe y la esperanza se entrelazaron, Ana y Joaquín salieron con corazones llenos de una certeza inquebrantable. Dios, en su misericordia, había escuchado su súplica. Las semanas pasaban lentamente, y cada una de ellas parecía una eternidad de esperanzas y miedos entrelazados. El dolor del nacimiento se acercaba, y Ana sentía cada movimiento del bebé como un recordatorio constante de que la promesa estaba a punto de cumplirse. Los primeros signos del embarazo, que antes eran solo un deseo silencioso, ahora eran palpables. El día del nacimiento llegó con la suavidad de un susurro. El ambiente estaba tranquilo, pero Ana sentía en el aire una tensión sagrada, como si el mundo entero estuviera suspendido, esperando el milagro. Cuando las contracciones comenzaron, su cuerpo se llenó de un dolor intenso, pero no era un dolor cualquiera. Era un dolor que traía consigo la promesa de algo grandioso. En la pequeña casa, iluminada solo por la suave luz de las velas, Ana luchaba contra el dolor con la misma fuerza con que aguardaba el día de su salvación. Sabía que ese momento era el ápice de una larga y ardua jornada. Joaquín, su marido, estaba a su lado, con la mirada de alguien que ya había sufrido el dolor de la espera. Pero ahora, ante la inminencia de un milagro, el amor y la esperanza desbordaban de sus ojos. Era como si el mismo cielo se hubiera abierto para celebrar la llegada de la niña, el futuro de su alma. Al escuchar ese llanto, el corazón de Ana se llenó de una alegría indescriptible, una alegría
que era tan profunda como sus oraciones de años. Miró a su hija con los ojos llenos de lágrimas, no más de dolor, sino de una gratitud que no podía ser expresada en palabras. Mientras la casa a su alrededor se calentaba con la presencia de la vida, el sonido de la naturaleza parecía aquietarse en respeto al momento sagrado. El murmullo del viento, el canto de los pájaros, todo parecía en silencio, como si toda la creación aguardara el nacimiento de aquel niño que cambiaría el destino de la humanidad. Sostenía su mano con firmeza, con la calma de quien sabe que lo que se desenvuelve ante ellos no es solo el nacimiento de un niño, sino el cumplimiento de una promesa divina. Cuando el niño finalmente nació, el silencio que había flotado sobre la casa se rompió. El llanto de María, recién nacida, era el sonido más dulce que Ana había escuchado en toda su vida. Tocaba su barriga con las manos temblorosas de emoción, y en el fondo de su ser algo parecía susurrar que ese sería un momento de transformación no solo para ella, sino para el mundo entero. El bebé que llevaba no era solo un niño, era la respuesta a sus oraciones, y su vida estaría dedicada a la obra divina. Era como si el propio universo supiera que estaba a punto de generar algo sagrado. María, con sus pequeños brazos y la piel suave como seda, era el cumplimiento de un sueño que Ana jamás había osado dejar de creer. La sostenía en brazos, como quien sostiene el propio milagro, con la certeza de que Dios no solo había escuchado sus oraciones, sino que su respuesta había sido dada con generosidad infinita. La casa, antes silenciosa y llena de expectativa, ahora estaba repleta de risas y sonrisas. Incluso en las palabras simples de Joaquín había una reverencia palpable. Miraba a su hija con una alegría silenciosa, como si estuviera consciente del hecho de que la niña que tenían en brazos no era solo una hija, sino el cumplimiento de un plan divino, algo que trascendía su comprensión humana. Sabía que, al mirar a María, estaba mirando al futuro de la humanidad, un futuro que en ese momento parecía incierto, pero que ahora parecía brillar con la luz de un nuevo comienzo. Mientras los días pasaban y Ana se recuperaba, el amor por su hija se transformaba en una devoción profunda. No era solo el amor de una madre por su niño, sino una comprensión profunda de que su hija había sido elegida para algo mayor. Los susurros de Joaquín, las oraciones silenciosas, las caricias en el rostro de María mientras dormía, todo eso era un reflejo del amor que trascendió la comprensión humana. La vida de ellos, que antes había estado marcada por el dolor y la espera, ahora estaba llena de la alegría de un milagro tan grande que parecía imposiblemente real. La niña era perfecta, y su presencia parecía iluminar la casa con una luz que no provenía solo del sol, sino de la promesa de que el amor de Dios estaba con ella y su hija para siempre. Ana, con los ojos fijos en su hija, no podía dejar de preguntarse cómo sería el futuro de María, que tendría una misión tan grandiosa por delante. Pero por ahora se permitía saborear el momento de alegría pura e indescriptible que invadía su ser. El nacimiento de María no fue solo un evento físico, fue la manifestación de un amor divino que cambió el curso de la historia. Y, incluso en los días tranquilos que siguieron, cuando el sonido de la vida diaria parecía regresar, Ana y Joaquín sabían que el milagro que habían recibido no era algo ordinario. La niña que estaban criando en su hogar sería más que una hija. Ella sería la madre del Salvador, y eso, por sí mismo, cambiaría todo. Para Ana, su hija siempre había sido más que una niña. María era la concreción de un milagro, la respuesta a todas las oraciones, un regalo divino que ella llevó durante 9 meses con una devoción silenciosa.
Sin embargo, Ana sabía que la promesa hecha a Dios debía cumplirse, y fue con este pensamiento que ella y Joaquín comenzaron a prepararse para la difícil pero sagrada tarea de entregar a su hija al servicio del Señor. La alegría del nacimiento de María era la marca de un nuevo comienzo, y con ello el mundo nunca más sería el mismo. La noticia de que la niña María estaba llegando a la edad para ser presentada en el templo generó una mezcla de emociones intensas en el corazón de Ana. El dolor de la separación, aunque necesario, era abrumador. En aquella casa sencilla, entre las paredes que conocían bien el dolor y la espera, ahora había solo una sensación de paz y gratitud. El milagro había llegado, y con él una nueva esperanza para el mundo. La niña en los brazos de Ana, que ella tan humildemente llamaba hija, era el cumplimiento de una promesa divina, y ella sabía que su vida nunca más sería la misma. Cada risa de María, cada gesto de cariño entre madre e hija, estaba ahora impregnado de una importancia eterna. Ana, con sus ojos cansados pero llenos de sabiduría, miraba a su hija con la certeza de que la niña en sus brazos era la clave para la salvación. Y por más que el futuro fuera incierto, el amor que sentía por María era el mismo amor que había sentido por Dios a lo largo de toda su vida. Un amor puro, incondicional y eterno. María, con sus ojos grandes y curiosos, parecía no comprender completamente el significado de lo que estaba sucediendo. Pero la paz que emanaba de ella era palpable. Era una paz que venía del Señor, como si ella ya supiera en el fondo de su alma que estaba en camino de cumplir una misión divina. La llegada al templo fue silenciosa, pero imponente. El día de la dedicación llegó rápidamente, y aunque el templo estaba a una distancia considerable de su casa, parecía que el tiempo también se arrastraba con la tensión y la expectativa. Ana y Joaquín estaban más cerca que nunca, compartiendo una mirada de entendimiento silencioso, como si ambos supieran que esa entrega no era solo un acto de fe, sino un gesto de profunda confianza en Dios. Habían prometido, años atrás, que harían lo que fuera necesario para honrar la voluntad divina, y ahora, con el corazón apretado, estaban listos para cumplir esa promesa. El viaje hasta el templo fue silencioso, marcado por un profundo respeto por el momento que estaban viviendo. Las calles, normalmente animadas, parecían más tranquilas ese día, como si el propio mundo se hubiera aquietado en reverencia a la pequeña María, que con su pureza e inocencia estaba a punto de ser dedicada a un destino mayor de lo que cualquiera podría prever. Ana caminaba al lado de Joaquín, su mirada fija en la hija que llevaba en brazos. María estaba siendo preparada para una vida de servicio y sacrificio, y la entrega de ella al templo era el primer paso en esa jornada. Cuando llegó el momento de dejar a María al cuidado de los sacerdotes, Ana y Joaquín no pudieron contener las lágrimas. Era un dolor profundo, no solo por la separación física, sino por el conocimiento de que lo que se estaba haciendo tenía un significado eterno. Miraba a María, ahora una niña que ya empezaba a crecer y su corazón se apretaba de dolor. Pero también sabía que estaba cumpliendo un papel crucial en el plan divino. Su hija no sería solo una mujer común. Ella era la elegida para ser la madre del Salvador, la mujer a través de quien Dios traería la salvación al mundo. El templo de Jerusalén, con sus columnas grandiosas y su atmósfera sagrada, parecía envolver a la familia de una manera casi tangible. Cada paso que daban Ana y Joaquín hacia el altar parecía resonar en las paredes del edificio, como si cada movimiento estuviera marcando un capítulo importante de la historia de Dios con su pueblo. Las velas encendidas y el suave aroma de las ofrendas
ofrecían una sensación de reverencia, mientras el murmullo de las oraciones al fondo parecía hacer que el espacio fuera aún más sagrado. La presencia de Dios allí era indiscutible, y Ana lo sintió profundamente, como si en ese momento fuera posible tocar el cielo con las manos. Ana sabía que la separación no sería fácil. Ana, con su mirada fija en la hija, sintió un nudo en el pecho que no podía ser descrito. Pero en medio del dolor había una inmensa paz que solo la verdadera fe puede proporcionar. Sabía que estaba entregando a su hija en las manos de Dios y que María estaba siendo guiada hacia un destino mucho mayor de lo que cualquiera podría imaginar. El sacerdote que recibió a María en el templo era un hombre sabio y sereno, con una profunda reverencia por todo lo que estaba ocurriendo. Miró a Ana y Joaquín, vio el dolor en sus rostros, pero también vio la fuerza y la confianza de una madre que estaba haciendo la cosa más difícil de su vida con una fe inquebrantable. El sacerdote sabía que María no era una niña cualquiera, sino una elegida, y con un gesto solemne bendijo a la pequeña y la recibió con el corazón lleno de una profunda humildad. María, con sus ojos brillando de curiosidad y pureza, parecía comprender la importancia del momento. No lloraba, no estaba asustada. Era como si su alma ya supiera que su misión comenzaba allí, y aceptó el momento con una tranquilidad que tocaba a todos los que estaban alrededor. Ana y Joaquín se quedaron allí un tiempo, observando a su hija alejarse lentamente, siendo conducida por los sacerdotes hacia los aposentos sagrados del templo. El silencio entre ellos era pesado, pero lleno de significado. Ninguna palabra era necesaria. La separación no era fácil, pero al mismo tiempo sabían que eso era parte del gran misterio de Dios. Ana, con el corazón apretado, miraba al cielo y, aunque no podía ver, sentía la presencia de Dios en cada estrella, en cada movimiento del viento, en cada paso que daban. Sabía que ese día estaba haciendo lo que era necesario para que la salvación llegara al mundo. Ambos sabían que lo que habían hecho era el cumplimiento de la voluntad de Dios, y que, aunque el dolor de la separación era inmenso, era un acto de total confianza en un plan divino que se extendería por generaciones. María sería la madre del Salvador, y ese momento de dedicación en el templo no era solo una formalidad religiosa, sino un hito en la historia de la humanidad. Al salir del templo, Ana y Joaquín se sentían fortalecidos. El silencio del camino de regreso a casa parecía más ligero ahora. La misión estaba cumplida. Ana y Joaquín habían entregado a María al Señor con toda la fe y confianza que podían ofrecer. Y, con el corazón lleno de esperanza, sabían que el futuro de su hija sería tan grandioso como el propio plan de Dios. Para Ana, María no era solo la hija que había gestado con tanto amor y sacrificio. Ella era la mujer elegida para ser la madre del Salvador, y el peso de ese destino le confería una majestad que trascendía el entendimiento humano. Ana, como todas las madres, acompañaba la jornada de su hija con el alma repleta de sentimientos complejos y contradictorios. La confianza que tenía en Dios, en su plan perfecto, era mayor que cualquier dolor. Ana sabía que su hija, ahora en el templo, estaba siendo preparada para cumplir la mayor misión de todas, y, con esa certeza, caminó hacia casa con el corazón sereno, sabiendo que la separación era solo temporal. Confiaba plenamente en lo que Dios había reservado para su hija y sabía que María pronto cumpliría su destino divino de manera gloriosa. El tiempo pasó y, para Ana y Joaquín, la separación de su hija María no fue solo un acto de fe, sino el comienzo de una nueva fase en sus vidas. El templo, con su grandeza, se convirtió en el lugar donde María pasaría los años de su formación, siendo preparada para cumplir la misión divina que la aguardaba.
Aunque la distancia física entre madre e hija era grande, la conexión entre ellas nunca se perdió. No sabía en ese momento que el sacrificio silencioso de su maternidad sería eternizado no solo por la historia de su hija, sino por la historia de la salvación. Cuando miraba a la pequeña María, recordaba todo lo que había vivido para traerla al mundo, todas las luchas y dolores que habían marcado su camino. Pero también sabía que, detrás de todo eso, había un amor inconmensurable. El amor de Dios por su familia y por toda la humanidad. El vientre que una vez cargó el milagro estaba vacío nuevamente, pero su corazón nunca más sería el mismo. La presencia de María en su vida, aunque ahora distante, llenaba sus días con una sensación de misión cumplida, pero también con una conciencia constante de que el mundo se estaba preparando para algo inmenso, algo que Ana apenas podía imaginar. Sabía, con cada fibra de su ser, que el plan de Dios para su hija estaba en movimiento y que la historia de la humanidad sería transformada para siempre por esa niña que ella había amamantado y abrazado con tanto amor. El impacto de su vida, de su entrega, comenzaba a revelarse de maneras que Ana nunca podría prever. Había un dolor, sin duda, en verla crecer y alejarse del hogar, pero también había un orgullo inmenso, algo que su alma solo podía comprender de una manera muy profunda. Sabía que María, en su pureza, no estaba destinada a una vida común. Ella estaba siendo preparada para algo grandioso, algo que Ana, con su fe, aceptaba como parte del plan divino. Y así, la vida de Ana siguió su curso, pero no sin una inquietud silenciosa. Su dedicación y entrega a Dios eran ejemplares, no solo como madre, sino como mujer de fe. Y eso se reflejó en cómo cultivaba la vida de María dentro de su hogar, transmitiéndole un amor inmenso y una educación marcada por la confianza en Dios. La confianza que Ana depositaba en Dios la guiaba a cada paso. A pesar de que el tiempo pasaba y las estaciones se alternaban, el corazón de Ana permanecía firme en la certeza de que su hija, en su pureza y devoción, estaba siendo moldeada para algo de importancia eterna. El legado de Ana, sin embargo, no era algo que ella buscara para sí misma. No deseaba fama ni reconocimiento. Lo que quería era que la fe en Dios se mantuviera inquebrantable como ella había vivido. Sabía que el papel de madre de María era solo una parte de algo mayor, que el papel de cuidadora de su hija estaba entrelazado con el plan de salvación que Dios había trazado para toda la humanidad. Y así, mientras veía a su hija crecer y madurar, Ana se convertía en una mujer de oración constante, intercediendo por la hija que se estaba preparando para vivir el mayor llamado que alguien podría recibir. Ana fue, sin duda, una madre ejemplar. La jornada de Ana y Joaquín, como padres de María, estaba lejos de ser común. No eran solo padres de una niña, sino de alguien que desempeñaría un papel fundamental en el plan divino. Y el hecho de saberlo hacía que cada momento con ella fuera más significativo, más lleno de un respeto silencioso por su misión. No sabía lo que el futuro reservaba para su hija, pero sabía que todo lo que sucedía formaba parte de un plan mayor que se estaba revelando poco a poco. A lo largo de los años, Ana y Joaquín continuaron su jornada de fe, sabiendo que María estaba cumpliendo su destino y que el momento de su misión se acercaba. Ellos vivían con la serenidad de quienes sabían que el camino de María, con todos sus desafíos, llevaría a la salvación del mundo. Ana no necesitaba estar al lado de María para saber que ella estaba cumpliendo la voluntad divina de una manera perfecta. Sabía, con un profundo entendimiento, que Dios la había elegido para ser madre de aquella que traería la luz al mundo. En su vida, Ana nunca buscó grandeza personal, pero su grandeza estaba en el amor, en la fe y en la entrega.
Fue un ejemplo de paciencia, de fe inquebrantable y de confianza total en Dios. Para Ana, su vida se resumía a un simple pero poderoso propósito. Había cumplido su misión como madre y ahora su hija llevaría el mayor legado de todos. María, su hija, no solo sería una madre, sino la madre de todos. El mundo comenzó a cambiar. Poco a poco, la misión de María se volvía cada vez más evidente y Ana, aunque en silencio, vivía con la certeza de que su hija era la clave para la transformación del mundo. Su vida fue una misión silenciosa, pero de gran importancia, que reflejó en cada momento de su maternidad y en su papel como cuidadora de una niña que se convertiría en la madre del Salvador. El legado de Ana no estaba solo en ser madre de María, sino en ser una mujer que, en medio de su dolor y esperanza, confió en el plan divino y lo aceptó con valentía y gracia. El mundo, a lo largo de los siglos, siempre recordaría a Ana. Su historia, aunque muchas veces olvidada, resonaría a través de las generaciones como un símbolo del amor incondicional de una madre que sabía que su misión, aunque ardua, estaba entrelazada con la salvación de todos. Aunque su parte en la historia fuera muchas veces oscurecida, siempre sería reconocida como la madre que entregó a su hija al servicio divino, sabiendo que su amor y fe en Dios eran los mayores legados que podría dejar al mundo.